Bienvenidos a nuestro video. El día de hoy les vamos a explicar acerca de la displasia de codo y vamos a abordar todo lo que tiene que ver con su diagnóstico y terapéutica. Bueno, vamos a empezar con la anatomía del codo o articulación húmero radiocubital. Esta primera imagen es una reconstrucción tomográfica tridimensional lateral del codo de un canino de 1 año de edad. Y las partes que podemos encontrar en esta imagen son: con el número 1 podemos observar el olecranón, con el número 2 el proceso coronoideo lateral del cúbito, con el número 3 epicóndilo lateral del húmero, con el número 4 cabeza del radio, con el número 5 epicóndilo medial del húmero. Esta otra imagen es una reconstrucción del codo del mismo animal, sin embargo es en aproximación caudal. Con el número 1 observamos el olecranón, con el número 2 el epicóndilo lateral del húmero, con el número 3 el proceso coronoideo lateral, con el número 4 la cabeza del radio, con el número 5 el proceso coronoideo medial y con el número 6 el epicóndilo medial del húmero. Esta es una radiografía de un codo de un perro joven, la cual es normal. En esta se observan las líneas fisiarias o líneas de crecimiento, las cuales son normales a esta edad. Esta es una radiografía lateral del codo y podemos observar las siguientes partes. Con el número 1, húmero, con el número 2, fisis distal del húmero, con el número 3, cóndilo del húmero, con el número 4 epicóndilo medial, con el número 5 radio, con el número 6 fisis proximal del radio, con el número 7 cabeza del radio, con el número 8 articulación radiohumeral, con el número 9 la ulna o cúbito, con el número 10 olecranón, con el número 11 tuberosidad del olecranón, con el número 12 fisis de la tuberosidad del olecranón. Esta es una radiografía del codo del mismo canino, pero en aproximación craneocaudal. Y podemos observar las siguientes partes. Con el número 1, cuerpo del húmero, con el número 2, epicóndilo medial del húmero, con el número 3, epicóndilo lateral del húmero, con el número 4, tróclea del húmero, con el número 5, capitulum del húmero, con el número 6, olecranón, con el número 7, tuberosidad del olecranón, con el número 8, proceso coronoideo medial del cúbito, con el número 9, cabeza del radio. Bueno, continuando, ya como observamos la anatomía normal del codo del canino, ahora vamos a hablar algo sobre la patología en sí de la displasia de codo. Esta es una patología frecuente en razas de caninas de gran tamaño, como por ejemplo gran danés, pastor alemán, labrador, golden retriever, entre otras. Bueno, esta suele ser bilateral y desarrollar sintomatología a partir de los 6 a 8 meses de edad. La edad mínima para excluir radiológicamente el animal de este tipo de patología son los 12 meses. Esta patología engloba 4 lesiones primarias que pueden aparecer en el individuo aisladas o de forma conjunta en la misma articulación. La primera es la fragmentación del proceso coronoideo medial del cúbito. Aquí podemos observar dos imágenes. La primera es una radiografía oblicua del codo y la segunda una tomografía del codo. En las dos se puede observar la fragmentación señalada con las flechas negras. La fragmentación del proceso coronoideo puede estar acompañado de osteofitos. En la primera imagen podemos observar osteofitos sobre la superficie dorsal del proceso anconio con la flecha roja y esclerosis radiocubital con la flecha blanca. En la segunda imagen podemos observar la formación de osteofitos en la superficie caudal del epicóndilo medial del húmero. La segunda lesión que podemos encontrar es la no unión del proceso anconio.
En esta imagen la podemos observar señalada con las flechas negras. La tercera lesión que podemos observar en esa patología es la osteocondrosis del cóndilo medial del húmero, en la cual se puede observar un aplanamiento o concavidad en el borde del hueso subcondral. En esta imagen está señalado con la flecha blanca. La cuarta lesión es la incongruencia articular. Esta consiste en un déficit de articulación entre el radio, el cúbito y la tróclea humeral. Se considera una incongruencia severa cuando el espacio articular es alrededor de 2 milímetros. Se ha observado que la incongruencia articular puede inducir presiones sobre el proceso coronoideo medial o el anconio, generando las lesiones anteriormente mencionadas. Bueno, para continuar con el video, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico, ¿listo? Y para llegar a un diagnóstico acertado, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones generales, ¿listo? Si digamos que nos llega un paciente a nuestro consultorio y los propietarios, lo que nos van a decir? Nos van a reportar que el animal está cojeando ya desde muchos meses atrás, ¿sí? Y que pareciera que le duelen los miembros anteriores. ¿M? Muchas pueden ser los dos o a veces es uno solamente, ¿vale? También nos van a reportar que el animal ya no tiene la misma actividad física que tenía antes, que le da, pues nos pueden reportar los propietarios que le da como pereza salir incluso al baño, ¿sí? A hacer sus necesidades, es decir, afuera al parque. Y bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Ya teniendo en cuenta, digamos, estas consideraciones y haberle hecho una serie de preguntas al propietario, debemos realizar y llevar a cabo la exploración física. ¿Listo? Y esta es muy importante, ya que aquí es cuando nos vamos a orientar realmente por una serie de ayudas diagnósticas que pues nos van a dar el diagnóstico definitivo. ¿Listo? Entonces tenemos que nosotros como médicos veterinarios hacer caminar al perro, hacerlo trotar e incluso hacerlo correr si él lo tolera. Tenemos que flexionar y extender su miembro, debemos identificar si hay dolor o no hay dolor, si hay inflamación, ¿sí? Ver cómo está su condición en cuanto a la musculatura y demás. Entonces, ya entrando en detalle, tenemos que hacer caminar al perro y hacerlo trotar. Muchas veces no toleran, como les dije anteriormente, correr, pero sí de pronto caminar lento o hacerlo trotar suavemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a lograr con observar al animal caminar? Es si hay cojera o no, si hay cojera del miembro, de los miembros posteriores o de los miembros anteriores, y cuáles son los miembros afectados. Como les dije anteriormente, es muchas veces, o sea, lo más común es que la displasia de codo sea solamente en un miembro, pero a veces se puede presentar en los dos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y ya una vez identificado que realmente hay una cojera en el animal, tenemos que comenzar a palpar, ¿sí? Comenzar a tocar al animal e identificar en dónde está la lesión. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer flexionar y extender la articulación del codo para lograr identificar si hay dolor o no. ¿Listo? Eh, en casos muy avanzados, realmente cuando la displasia ya está muy avanzada, podemos escuchar o sentir a la hora de flexionar y extender el codo crepitaciones, ¿sí? Y muchas veces cuando logramos identificar las crepitaciones, quiere decir que ya el animal está entrando en un proceso de artrosis, pues mucho más crónica y pues el diagnóstico va a empeorar. ¿Listo? Tenemos que lograr identificar si hay inflamación o no del codo, ¿vale? Em, Muchas veces si hay inflamación hay bastante dolor. ¿Listo?
Entonces que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hacer un buen examen y una buena palpación, pero tampoco tenemos que generarle un dolor innecesario al animal. Em, También tenemos que observar la masa muscular del animal, del miembro como tal, ¿sí? Muchas veces, cuando el problema ya es demasiado crónico, va a haber una atrofia muscular simétrica o asimétrica. ¿Y por qué se da esta atrofia muscular? Se da porque el animal, eh, pues, le va a doler, al animal le va a doler realizar su actividad física normal, por ende, ¿qué va a decir? Oiga, si me está doliendo mover mi brazo o apoyarlo normal, como lo hago normalmente, pues lo voy a dejar de hacer porque me está generando dolor. Y al dejarlo de hacer, lo que va a hacer es em, esto va a conllevar a una atrofia por falta de ejercicio y de ejercitación muscular, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya cuando logramos identificar que hay un problema en la articulación del codo, pues tenemos que ayudarnos y valga la redundancia con algunas ayudas diagnósticas, ¿sí? Ayudas como cuáles, la prueba reina, o bueno, la más común más bien, es la radiografía. ¿M? Podemos también utilizar otras ayudas diagnósticas como la artroscopía, como la tomografía computarizada, pero pues la más común y la que está a nuestro mayor alcance es la radiografía. Y tenemos que tener en cuenta el posicionamiento del paciente a la hora de realizar esta, este método diagnóstico, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar 3 tomas, ¿sí? En cada miembro, ¿vale? ¿Por qué en cada miembro? Porque tenemos que hacer una evaluación comparativa entre los dos miembros y además de ello, tenemos que lograr identificar si en el otro miembro ya comenzó a haber un problema de displasia, aunque no se esté reflejando, o si ya hay un problema que de pronto no hemos logrado identificar. Entonces el posicionamiento de la primera toma es, pues, obviamente posicionar, bueno, esto se puede hacer eh, con el animal sedado o con el animal despierto. Todo depende de la cantidad de dolor que tenga el animal. Es decir, si tolera la flexión, la extensión y el manipulamiento, lo podemos hacer sin sedación. De más bien de pronto le podríamos administrar una analgesia para que de pronto se pueda manipular más fácilmente. Pero si definitivamente el animal no se deja manipular muy fácilmente, tenemos que sedarlo, ¿vale? Para poder lograr unas tomas adecuadas y que nos puedan llevar a un diagnóstico adecuado. Entonces, el posicionamiento, la primera toma, debemos ubicar, pues, o más bien posicionar al paciente en decúbito esternal y lo que vamos a hacer es una toma craneocaudal de la articulación del codo, ¿listo? Vamos a extender el miembro como podemos ver en la imagen izquierda, como ubicamos al paciente de una manera adecuada y extendemos el miembro completamente, ¿vale? La siguiente toma es ubicar al paciente en decúbito lateral y vamos a tomar pues valga la redundancia, una toma radiográfica medio lateral o lateral medial, pero la más común es la medial lateral, en la que vamos a las dos otras tomas que nos quedan son, son en decúbito lateral y lo que vamos a evaluar es el paciente con el miembro flexionado y el miembro extendido, ¿listo? Entonces, como podemos observar en la parte
derecha, superior derecha de la diapositiva, podemos observar que el animal está en decúbito lateral y tiene su miembro, pues afectado aparentemente, extendido, ¿vale? Y la siguiente toma que podemos observar en la parte inferior derecha es un posicionamiento en el paciente de la misma manera, pero vamos ya a flexionar el miembro, más o menos un ángulo de 45 grados, para poder observar la apófisis anconia. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta posicionar muy bien al paciente para poder tomar unas buenas tomas radiográficas. Y ya en cuanto al diagnóstico, pues ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Listo? Digamos que logramos posicionar muy bien al paciente. Pero entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Listo? Entonces en la imagen, o bueno, más bien, básicamente lo que observamos son evidencias de artritis, de artrosis, ¿sí? Vamos a observar partes con esclerosis, ¿sí? En la articulación como tal. Vamos a poder observar también, en algunos casos, falta del espacio articular como tal, ¿sí? Debido a la artritis y la artrosis y el desgaste del cartílago. Y en algunos casos, falta de la unión de la apófisis anconia en algunos animales. ¿Listo? Entonces, también podemos observar estofitos, ¿sí? O en casos ya muy extremos, también podemos observar fragmentaciones de hueso. ¿Listo? Entonces, en la primera imagen, que es la imagen que está a nuestra izquierda, ¿sí? Observamos, esa es una toma de un perro que tenía, pues, obviamente displasia de codo, y podemos observar una esclerosis del hueso subcondral caudal y distal a la escotadura troclear del radio. Entonces, estas lesiones que les estoy diciendo son las que encontramos en las flechas negras. Aquí podemos observar estas lesiones que les estoy mencionando. Otro ejemplo que tenemos aquí es en la imagen de la mitad, en el cual observamos una falta de la unión de la apófisis anconia, ¿vale? Y que la podemos observar en la flecha amarilla. Ahí podemos observar un gran fragmento en la parte superior de la articulación, ¿vale? Y en la siguiente imagen podemos observar una artritis, ¿sí? Avanzada, sí, que ya está comenzando a ser una artrosis más que una artritis, y se está comenzando a, a formar un nuevo depósito de calcio alrededor de la articulación debido a la inflamación y a la degeneración de la articulación como tal. Esto lo podemos observar en las flechas amarillas. Pero también podemos observar en la cruz un aumento de la densidad ósea debajo de la articulación, ¿vale? Entonces estas son como como los signos, o las lesiones más características que podemos observar en cuanto a, ¿qué? En cuanto a las radiografías, sí, como les dije, también podemos observar artroscopías que son muchísimo más certeras, ¿sí? Porque como tal entramos a la articulación y podemos ver la degeneración del cartílago, ¿sí? O la fragmentación o la separación de los huesos, y pues es mucho más certera. También podemos utilizar la tomografía computarizada, ¿sí? Que pues nos da un detalle mucho más minucioso y nos permite hacer una reconstrucción en 3D de la articulación, ¿vale? Entonces son
Imágenes que son súper geniales, pero que asimismo aumenta el costo, ¿sí? Em, y pues que no están a nuestro alcance comúnmente. Como todo procedimiento quirúrgico a realizar, debemos tener en cuenta la estricta asepsia y adecuada limpieza de la zona. Básicamente la técnica más utilizada para la displasia de codo de la especie canina consiste en la fijación de la no unión del proceso anconio mediante un tornillo. Este proceso anconio se aborda mediante una artrotomía caudolateral. Se identifica el proceso anconio y se localiza la banda fibrosa que separa el proceso anconio del resto del cúbito. Dicha banda nos ayuda con el proceso de cicatrización posteriormente. Para el procedimiento usamos una hoja de bisturí número 11 y una gubia de dientes finos, normal, y se fija con una aguja de Kinzer. Generalmente esta aguja es de 1.2 a 1.5 milímetros. Una vez reducida la zona de no unión, se procede a insertar un tornillo de comprensión. Generalmente este tornillo va de un diámetro de 2.7 milímetros. Para ello se debe taladrar un agujero piloto en el cual el proceso anconio de 2.7 milímetros y se introduce a través de un casquillo centrador para una broca de 2 milímetros. El agujero con dicha broca va a continuar hasta perforar corticalmente lejana de la diáfisis cubital y posteriormente se pasa un taraut de 2.7 milímetros a través del agujero para insertar el tornillo. Cuando la cabeza del tornillo comienza a presionar sobre todo el proceso anconio, este se empieza a deslizar hacia el cúbito hasta que queda impactado sobre él. Es importante seleccionar bien el punto de entrada del tornillo, ya que no hay espacio para un segundo agujero en caso de algún error provocado. El ángulo de inserción es fundamental, puesto que es inadecuado puede dejar inestable la fijación. Una vez comprobado que el proceso anconio está correctamente fijado, se cierra la cápsula articular junto con el músculo anconio con una sutura de monofilamento reabsorbible. Luego se procede a realizar una osteotomía cubital proximal en la cara caudal del cúbito. Dicho procedimiento se realiza en el cúbito, se realiza unos milímetros por debajo de la superficie articular, con un abordaje caudal a este mismo y de forma oblicua en unos 45 grados de proximal la caudal y de distal a craneal. Después de forzar esta flexión y extensión del codo, el cúbito proximal se recoloca unos milímetros más proximal de lo que era anteriormente. En las siguientes semanas, el cúbito continúa buscando esa congruencia con la tróclea humeral, ayudando por parte de la tensión proximal y craneal del músculo tríceps. En la diapositiva podemos observar la radiografía posoperatoria inmediata después del abordaje quirúrgico, donde básicamente observamos el tornillo de comprensión y la aguja de 15. Básicamente esta técnica está descrita para la corrección de displasia de codo, aunque hay autores que reportan que la técnica terapéutica de rehabilitación, esto dependiendo del grado que se tenga en la displasia. Teniendo en cuenta este grado, podemos tomar la decisión de abordar quirúrgicamente o simplemente fijar la articulación para que ella vuelva a su estado natural. Luego de realizar todo el proceso y estabilizar la articulación, se debe estabilizar también el paciente ya para que tenga menor movimiento en la articulación del codo, lo cual nos va a ayudar a su posterior fijación.
y nos va a evitar tener inconvenientes hacia la hora de cicatrización, hacia la hora de recuperación de este mismo.